realmente nos apoya y hace que esto sea absolutamente posible. Solo quiero robarles un minuto nada más antes de dejar el paso a los protagonistas para contarles que el Centro Histórico Argentino nació por una iniciativa del señor rector de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Barbieri en su momento, eh, y de Giuseppe Conte, el primer ministro italiano. Ambos inauguraron la primera sede del centro en la Facultad de Ciencias Económicas, cuando aprovechando la llegada de Giuseppe Conte para el G20, mientras el gobierno lo ejercía aquí Mauricio Macri. Bueno, pues fue realmente interesante ver cómo funcionaba esto, cómo iba a funcionar, y a pesar de la pandemia seguimos creciendo, seguimos incorporando cosas, seguimos sumando posibilidades de establecer nexos, contactos entre las universidades italianas y la Universidad de Buenos Aires en particular, a nivel de las cátedras, a nivel de las facultades, a nivel de las carreras. Y lo estamos logrando claramente porque, bueno, se van, insisto, intercambiando profesores, intercambiando alumnos con universidades italianas. Les contaba a los protagonistas hace un rato, fuera del aire, que eh, la idea final de esta diplomatura es no solo calificar más a la gente que tiene que ver con la comunidad italiana, que tiene en un rango etario determinado, sino mucho más que esto es acercarlos definitivamente o establecer un puente más con sus raíces, porque todos tenemos raíces italianas y todos queremos que estas raíces se conviertan realmente en un hecho inolvidable. Y la diplomatura tiene también una propuesta de ese tipo, bueno, acercarles todo lo que sea posible para que ustedes profundicen estas relaciones. El CIAE seguirá creciendo inexorablemente porque ya es imposible que ocurra de otro modo, porque tiene gente como María Eugenia, como Fernando, o como tantísimos otros, o José, como tantísimos otros jóvenes que están apoyando desde el principio esta iniciativa y que son los verdaderos motores de esta historia. Nosotros solo hacemos que las cosas que ellos piensan y quieren sean posibles, que para eso estamos, los grandes, los que ya cumplimos más de 50 años, a eso me refería. Digo, porque Vito está por debajo de ese rango y Juan mucho más. Así que estamos para facilitar cosas. Y ahora, bueno, ya está, no tengo mucho más que decirles y es más que agradecerles infinitamente que participen en esto, que lo hagan con entusiasmo, que aprovechen la circunstancia de tener a dos personajes tan importantes a mano y que disfruten muchísimo de este encuentro. Les mando un beso grande a todos y a todas y nada, nos veremos seguramente en la próxima conferencia. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Sin. Como bien decía, agradecemos a Pablo Mamone, que hoy está también aquí con nosotros y que trae a estas personas, periodistas, que hoy nos van a hablar sobre el deporte. Pablo Mamone y trabaja hace más de 30 años en medios deportivos. Primero en periodismo gráfico y casi inmediatamente después pasó a producir contenidos en televisión para ESPN. Desde el año 2000 es ejecutivo de esa empresa y le tocó liderar proyectos en distintas plataformas, como así también llevó adelante grandes coberturas como los Juegos Olímpicos y Mundiales de Fútbol. Tiene obviamente sus 4 abuelos italianos, 2 de ellos calabreses, y en gran medida explica el por qué hoy es parte de esta iniciativa, a quien obviamente ahora le voy a ceder la palabra. Adelante, Pablo, y gracias por estar aquí con nosotros. Buongiorno a tutti, gracias a Claudio, gracias María Eugenia, Fernando, Vito, Juan, José, que por ahí te veo, y bueno, a todos los participantes. También para nosotros, y hablo en nombre de Juan y de Vito, es placentero poder expresar nuestra italianidad con nuestros connacionales, ¿no? Es poder compartir de nuestro lado laboral y de nuestro lado pasional con todos ustedes lo que vivimos día a día. Hoy la dinámica, hoy la propuesta
pasa por dos pasiones claramente destacadas en el italianismo, en el deporte italiano, y que yo ya no le diría en el deporte, en el italianismo mismo, porque son dos actividades o dos movimientos, no sé cómo llamarlos sinceramente, que están sumamente presentes en cualquier familia italiana. Conocemos muy bien lo que significa el calcio y conocemos muy bien lo que significa Ferrari en la comunidad, en el país, y que son dos actividades que trascendieron Italia y que hicieron conocer más Italia en el resto del mundo. La dinámica para hoy va a ser dos exposiciones breves de cada uno de ellos, de Vito sobre calcio, de Juan sobre automovilismo, pero Fórmula 1 en particular. Y les rogamos que por favor sean lo más interactivos posible. Creo que es la parte que no podemos guionar previamente, que no podemos preparar mucho antes de estos encuentros, pero es la que encontramos más rica, sobre todo después de la primera experiencia. De alguna forma estamos haciendo un poco más breve las exposiciones para permitir esa interacción. Vito y Juan son dos personas cuya empatía sobresale permanentemente, dos personas muy dispuestas a compartir experiencias, a compartir sentimientos y también, por supuesto, como dijo Claudio, son dos fenómenos que con menos de 50 años ya tienen toda esta experiencia. Así que son dos genios de sus actividades. Gracias a todos y voy a disfrutarlo al igual que todos los participantes. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Sí, quisiera, antes de cederle la palabra a ellos, contarles que Vito nació y creció en Bari. Pasados los 20 años formó su familia y junto a Donatella, hasta que un día en 1982 decidió tomar vacaciones en Buenos Aires, donde su padre era director de la Cristóforo Colombo en Buenos Aires. Allí cambió su vida, se enamoró de Argentina y se quedó aquí con nosotros para siempre. Por entonces era farmacéutico, pero su pasión por los deportes también lo hizo cambiar de profesión. Y esta tarde, como bien señalaban antes, comienza su temporada número 14 como comentarista del fútbol italiano para todo Latinoamérica. Adelante, Vito de Palma, el calciólogo de ESPN. Bueno, muchísimas gracias. Yo primero que todo quiero agradecer al doctor Claudio Zin y quiero agradecerle a Pablo Mamone porque los dos me atribuyeron una edad inferior a los 50 años. Ojalá fuese cierto. Es más, cuando vos al comienzo dijiste grande Vito, yo pensé que te refería a la edad. En realidad yo tengo 63 años, así que superé ya lamentablemente el umbral de los 50. Estoy particularmente emocionado y feliz de estar acá por dos razones. Porque en un año más se cumple exactamente mitad de mi vida en Italia, mitad de mi vida en Argentina. Así que puedo decir de ser realmente un ítalo argentino bajo hasta el aspecto numérico. Y además porque compartir esta experiencia con Juan. Ustedes tienen que saber que el calcio se dice, el fútbol es pasión de multitudes, pero en Italia específicamente, a algunos les puede no gustar la pelota, pero nosotros decimos todos tienen un auto y todos sueñan con tener una Ferrari. Así que compartir esa experiencia con Juan es un privilegio y estoy más emocionado de poderlo escuchar a él de lo poco que pueda aportar yo. Bueno, ya nuestra presentadora ya explicó todo. Yo llegué en realidad en el 83, el 15 de junio, que es el día de San Vito, así que imposible olvidar. Y bueno, y después tuve, gracias a Pablo Mamone, volví a Italia por 9 años como corresponsal de ESPN. Por eso el equilibrio entre los años transcurridos acá y de un lado y el otro del océano. Bueno, vamos a hablar de calcio, porque los ingleses, como siempre, se atribuyen toda la creatividad, todo lo deporte, lo inventaron ellos. Y no es así.
El calcio ya existía en tiempo del Imperio Romano, se llamaba arpastum, un verbo que quiere decir arrancar, agarrar, y evidentemente era un juego quizá más parecido al rugby que al fútbol, es decir, con mucho contacto físico y donde la pelota se podía tocar con todas las partes del cuerpo. Hablamos obviamente de pelotas que no son las pelotas nuestras, no eran pelotas infladas, porque obviamente ellos no tenían manera, no existía todavía el caucho, y entonces no había manera de una pelota inflada. Eran pelotas las que nosotros acá llamamos pelota de traspo, ¿no? Que muchos de nosotros ha empezado a jugar con pelota de traspo, sobre todo en la escuela. Nosotros jugábamos con ese cosito para borrar en la pizarra muchísimo. Bueno, eran pelotas de trapo cubierta de cuero para darle una consistencia con la cual se podía jugar con la mano y con los pies. ¿Dónde empieza el calcio así más o menos similar al que conocimos nosotros? Empieza en Florencia, alrededor de 1400. Por lo menos ahí tenemos las primeras noticias. Y esta plaza que están viendo, una plaza maravillosa, Santa Croce, en Florencia, es una plaza que ven, de la fotografía se ve claramente cómo tiene un espacio muy grande por delante de la iglesia, ¿no? Ahí en un primer momento funcionaba un convento de franciscanos, de padres franciscanos, y la plaza se llenaba de gente que iba a escuchar las homilías, los discursos de los fratres franciscanos. Pero por su conformación era ideal para cualquier tipo de juego, ejercitaciones militares, y de hecho ese calcio fiorentino, que ahora también llamamos calcio en livrea, porque se jugaba con ropa elegante, ¿no? Con ropa de noble, eran principalmente los nobles los que jugaban en aquel entonces, era una actividad paramilitar, ¿no? Es decir, como en la antigua Grecia el deporte nace como entrenamiento militar. De hecho, toda la disciplina, el lanzamiento de jabalina, el disco era un arma también, la bala, y así la carrera y la carrera de resistencia, eran todo forma de entrenamiento militar. También en este caso, y lo están viendo en imagen, mire la violencia que tiene el juego. Era un juego con muchos participantes, 27 jugadores por parte. Y era un juego que le gustaría mucho a algunos de los colegas periodistas de hoy que hablan de juego lindo, ¿no? Porque era obligatorio tener la pelota por debajo de la línea de los hombros. Es decir, no se podía lanzar la pelota por arriba. Y eso ya, lo que acá decimos pelota por el piso y pase corto. Bueno, y por un lado era esto, y por el otro había mucho más delanteros que defensores. En realidad el juego era más bien un juego estratégico, ¿no? Porque quien tenía el dominio de la pelota, arrancando de su línea defensiva, vamos a describir primero las canchas. La cancha era un rectángulo y la parte final tenía una reja larga a lo largo de todas las canchas donde había que hacer impactar el balón. Entonces era como la meta en el rugby. No había un arco, sino que toda la parte final de la cancha de cada una de las defensas, llegando hasta ahí, impactando el balón en esa reja metálica, se conseguía el tanto. Hay que decir que si uno erraba el remate y lo tiraba por arriba del travesaño es una forma de decir, por arriba de esa reja, entonces le estaba concediendo medio punto al rival. Así que se requería precisión. Pero la parte más linda era que ahí, lo estamos viendo en las imágenes, uno tenía el balón, pero tenía que, para poder avanzar, esperar que los volantes, la línea mediana, que lo que hacían era luchar, ¿no? Que todos los jugadores quedaran inmovilizados. Es decir, que todos los jugadores propios lograran inmovilizar a los rivales. Entonces, recién entonces podían avanzar para ir a buscar el tanto. Entonces era como una forma de guerra, ¿no? Es decir, yo necesitaba ganar la mitad de la cancha, eso pasa todavía en el fútbol. Era necesario ganar la mitad de la cancha, pero en este caso de una manera física, de una lucha, inclusive con golpe de puño, con patada, con todo lo permitido,
y después, recién después, poder avanzar para ir a concretar el tanto. Así que un juego que de juego tenía muy poco, era realmente una pequeña batalla. Y yo tengo acá una frase muy linda. Al comienzo, cuando Paolo Mamone me dijo, vas a hacer esto, ¿cómo no? ¿En qué idioma? Me dice, bueno, podés hacerlo en español, pero si querés poner alguna frase en italiano. Yo después dije, qué pregunta tonta, porque en realidad yo hablo español, así que no, es una mezcla natural. Bueno, tengo esa frase muy linda, se la voy a leer en italiano y después voy a tratar de traducirla, porque es un italiano antiguo, e di vero valor, tanto e si altere, prove in finta battaglia in dimostrarse, che sembran finte al paragon le vere. Eso es el italiano de Dante Alighieri, el italiano del medioevo, ¿no? El primo italiano en realidad. Nosotros decimos que Dante Alighieri es el padre del idioma italiano. Dice esto la frase, dice, eso son prueba de finta batalla, es decir, son pruebas de batalla simulada, ¿no? Pero de vero valor y sí altero, altero en este caso tiene el significado de fortaleza, de lucha, de áspero, eso. Entonces, con tanto valor y tan áspero, que la verdadera batalla en la comparación parece finta. Es decir, que la verdadera batalla parece maestra de este juego que no lo que pasa en un campo de batalla verdadero. Imagínense qué nivel de violencia entonces alcanzaba este juego fiorentino. Juego fiorentino que todavía existe porque ahora se hace, digamos, más como tradición cultural, ¿no? Así como se hace en Siena el palio, esa carrera de caballo alrededor de la plaza principal, en Florencia se volvió a reflotar, es una cosa muy bonita, muy pintoresca para ir a ver, si alguna vez tienen la oportunidad, bueno, Florencia es una de las ciudades más lindas del mundo, tiene muchísimas cosas para ver, mucho más importante que esta sin duda, pero puede ser una buena ocasión para irse a divertir un poquito. Y se la toman en serio, se pegan en serio, es decir, han mantenido las reglas de aquel entonces y es realmente bastante violenta, leal, pero bastante violenta. Y se sigue jugando en la misma plaza. En la foto que vimos al comienzo, quizá algunos de ustedes habrán notado que la plaza se mantuvo, acá la tienen, ¿ve? Si miran a la izquierda de la iglesia, está la estatua de Dante Alighieri, que se puso ahí descentrada, y acá en la foto no se ve, pero muy cerca de nosotros, digamos, del otro lado de la iglesia está una fontana, muy bonita también, pero se dejó el espacio central libre justamente porque se pudiese seguir practicando este deporte. Y es realmente, es una plaza maravillosa esa iglesia, un neogótico, la iglesia de 1300, pero toda la fachada se volvió a hacer en 1800 con mármol de Carrara, es realmente, bueno, toda Florencia. Florencia es una ciudad maravillosa, muy elegante, con negocios, tiendas lindísimas y con una cantidad. Inclusive, si ustedes buscan en Google la descripción de esa plaza, se van a fijar que todos los edificios que están alrededor son todos palacios nobiliares, son todas casas de antiguas casadas nobles de Florencia, y todos son, porque en aquel entonces, y por eso tanta cultura y tanta belleza en Italia, en aquel entonces se luchaba entre familias poderosas de una ciudad en quien hacía la mansión más linda. E inclusive se luchaba entre ciudades y pueblos cercanos, ¿no? Para demostrar un poderío mayor con respecto al vecino, se hacía el campanario más alto, se trataba de hacer el campanario más alto. Tanto es así que hoy por hoy, en italiano, el regionalismo, es decir, la competición entre regiones, se llama campanilismo, que viene de campanario, ¿no? De quién hacía el campanario más alto. Bueno, Florencia como belleza seguramente ha sido, sobre todo en aquella época, a caballo entre 1300 y 1600,
ha sido la ciudad que más ha sabido dar en cuanto a belleza y sobre todo arquitectura. Bueno, pero volvemos al calcio. Este calcio, repito, se sigue jugando, es un espectáculo pintoresco, pero poco tiene que ver con el calcio moderno. ¿Y cuándo empieza el calcio moderno en Italia? Primero hay que decir eso, no se llamaba calcio, porque la primera sociedad que se fundó fue el Genoa, el 7 de septiembre de 1893. Y el nombre del Genoa, ahí lo tienen, era Genoa Cricket and Football Club, es decir, un club típicamente inglés de cricket y de fútbol. Y de hecho, la primera federación italiana de fútbol se llamó FIF, Federación Italiana Fútbol. El nombre calcio, que en italiano ustedes saben quiere decir patada, ¿no? Nosotros decimos el deporte de la patada, ¿no? El deporte de patear una pelota. Calcio, la palabra calcio recién aparece, a ver, acá tengo la fecha exacta, en 1907, cuando Luigi Bosisio, que era un escritor, pero que también era periodista, le propone como nombre, justamente llamándose a la tradición fiorentina, propone como nombre el del calcio, para no usar un nombre inglés, que el fútbol, que nosotros en Italia escribíamos al inglés, ¿no? Con doble O, cómo se escribe la palabra en inglés, propone usar, llamándose a la tradición fiorentina, propone llamar calcio. Y es la Gazzetta dello Sport, que ya existía en aquel entonces, la Rosea, como le decimos nosotros, por ese uso de papel rosado, el diario deportivo más importante de Italia, y por muchos años el diario más vendido en Italia, superaba los diarios de política y de actualidad, ¿no? Que acepta el desafío, digamos, e incorpora a su publicación, empieza a llamar ese deporte, lo empieza a llamar calcio. Tanto es así que pocos años después la federación cambia su nombre y se vuelve Federación Italiana Giuoco Calcio, FIGC, como le decimos el acrónimo. Entonces ya se incorpora oficialmente la palabra calcio a este hermosísimo deporte. Hay que decir que en el comienzo estuvo muy ligado, bueno, algo está pasando otra vez ahora, ¿no? Ahora los clubes que más facturan, los clubes más ricos, ¿no? De las ciudades más ricas son los clubes que sobresalen. También en el comienzo del calcio, si uno va a mirar los que dominaron el calcio en los primeros años, el primer campeón fue Udinese, en 1996, fue el primer torneo organizado, justamente se llamaba todavía FIF, Federación Italiana Fútbol, ¿no? Fue el primer campeón, fue Udinese, el primer campeón oficial en 1898 fue Genoa, justamente, ¿no? Pero después tenemos que ahí tienen el elenco. Fíjese que son casi todo equipo de Piemonte, la mayoría. Hay que recordar que Italia en ese momento era monarquía y que la monarquía tenía sede en Piemonte, en Turín, y entonces era la región más importante de Italia, era la región de la capital. Pero sobre todo en Italia, al día de hoy todavía lamentablemente es algo cierto, hay un triángulo que forman Torino, Milano y Genoa, se le dice el triángulo industrial, es la parte de Italia más desarrollada desde el punto de vista industrial, ya lo era en aquel entonces, y ustedes vieron, el primer campeón fue Genoa y después Torinese, Pro Vercelli, el Milan, la Ginnastica Torino, l'Internazionale, es decir, todos equipos de Milán y de Piemonte y de Liguria. Ese triángulo industrial tuvo realmente una gran importancia a nivel de desarrollo del deporte porque era la zona más rica de Italia. Y eso explica por qué aún hoy, a un siglo y a 120 años prácticamente de distancia, todavía hoy, si usted mira un fixture de la Serie A, se dan cuenta que por debajo de Roma hay muy pocos equipos participando. La gran mayoría está en la zona norte y la zona centro de Italia. Lamentablemente el sur sigue teniendo
diferencia, lo tiene en lo económico-social, lamentablemente, y lo sigue teniendo también en lo deportivo. El Napoli está ahí establemente, ahora está el Lecce, el año pasado estaba el Cagliari, que es de isla, pero se considera meridional, a veces el Palermo, la Regina, el Bari, pero digamos, lo que hay al norte es muchísimo más numeroso y es muchísimo más poderoso. Bueno, pienso que hasta acá podemos hacer una pequeña pausa y dejarle la palabra a algo mucho más interesante que la Fórmula 1. Muchísimas gracias, Vito, por tu exposición. Y como bien decía, es momento de dejarle la palabra a quien hoy nos va a relatar sobre la Fórmula 1. Pero antes quisiera presentarlos. ¿Y de quién estoy hablando? De Juan Fosaroli, quien nació y creció en San Isidro y desde siempre en su familia de origen toscano, la principal actividad de los domingos fue escuchar o ver las carreras de la Fórmula 1. Pasaron más de 5 décadas y él ahora se encarga de mantener esa rutina, aunque ahora lo hace informando a toda América Latina sobre lo que sucede en estas carreras. Lleva más de 400 grandes premios caminando los boxes, es decir, que fue testigo de algo menos de la mitad de la historia de Ferrari. Adelante, Juan, muchas gracias. Muteado, Juan. Acabamos bien, estamos muteados. Antes que nada, quiero agradecer al Chiave por la invitación, por poder estar aquí junto a todos ustedes y también a Vito de Palma, que me encantó toda la historia del calcio. Tuve el placer de estar allí en esa plaza y verlo, que es realmente algo único. Pero bueno, hablando un poco de cómo nació esta pasión rápidamente, me mencionaste que en mi familia eran los domingos típicos italianos, ¿no? Esa mesa larga con mucha gente y se escuchaba las carreras o mi abuelo, que era fanático de Boca Junior, con la radio a todo lo que da, con el partido no nos dejaba hablar. Y a partir de allí mi papá también creció un poco impulsado por esa pasión del automovilismo, corrió en Argentina en turismo mejorado y yo nací un poco dentro de un taller también. Ellos eran de Boedo, yo vivía en San Isidro, pero la familia de mi padre, que es toda la parte italiana, de tanto por parte paterna y materna, se me metió ese olor a combustible, nada, como así partí. Me interesó mucho más el automovilismo que el fútbol, que también lo acompañaba a mi abuelo a la cancha y demás. Pero bueno, por eso comencé a estar siempre dedicado al deporte, pero cuando había la posibilidad de hacer una carrera, pedía por favor que me dieran la oportunidad de cubrirlas y bueno, así empecé en la Fórmula 1 y como bien dijeron, ya casi rozando los 450 grandes premios. Es todo un honor poder estar todavía en ese trabajo, gracias a ESPN. Bueno, Pablo Mamone también es uno de los que me apoyan en esta aventura que es la Fórmula 1, que yo lo vivo con una pasión, ¿no? Nosotros, los descendientes italianos, no quiere decir que todo el resto no lo sea, vive de una manera distinta, ¿no? Por eso están estos tifosi, los fanáticos de la Fórmula 1, que realmente le ponen algo especial a la categoría. Pero bueno, para arrancar ya con lo que es la Fórmula 1, ustedes saben que el campeonato mundial comenzó en 1950, ¿no? Se había planeado un poco antes de la guerra, pero obviamente la Segunda Guerra Mundial demoró todos los trámites y comenzó el campeonato oficial de la Fórmula 1 un 13 de mayo en Silverstone en 1950 y allí ese campeonato lo ganó Giuseppe Nino Farina, que lo están viendo allí en la pantalla, el primer campeón de la Fórmula 1 italiano con Alfa Romeo. Su compañero de escuadra, de equipo, de escudería, era justamente Juan Manuel Fangio, que logró la victoria en la segunda carrera de ese año 1950 en el Gran Premio de Mónaco. Y a partir de allí, el año 50 salió segundo y en el 51 se convierte en el primer argentino, descendiente de italianos, porque sus padres eran italianos justamente, campeón de la Fórmula 1. Por eso ese vínculo, ¿no? Un italiano, luego un argentino, que dominaron la Fórmula 1 por 8 años, porque luego, en el año 52, Fangio con las Alfas no pudieron competir en el arranque del campeonato por una disposición técnica
que no permitía las alfas. Fangio disputó muchas carreras no puntuables y bueno, tuvo un accidente en Monza, ¿no? Porque manejó toda la noche porque perdió la conexión de un vuelo y se perdió toda esa temporada 52 de Fórmula 1. En el 53 volvió, pero no podían batir a la Ferrari, que 52 y 53 salieron campeones con Alberto Ascari. Hasta ahí, un italiano, un argentino y 2 campeonatos ganados por un italiano, como decíamos, con Ferrari. Quería destacar ello porque realmente luego de Ascari vuelve a ganar Fangio, pero eso para más adelante. Y aquí estamos viendo el artífice de esas 2 victorias de Alberto Ascari, Enzo Ferrari, que comenzó como también piloto, ¿no? Estudiando mecánica y como piloto fue bastante exitoso, ganó muchas carreras, pero previo a la Guerra Mundial. Y allí comenzó a trabajar en Alfa Romeo, fundó su escudería Ferrari en 1929, el nombre por lo menos, y trabajaba como encargado de la parte de competencia de Alfa Romeo. Propiamente dicho, Ferrari comenzó como escudería propia, tuvo problemas financieros antes también, no se llevó muy bien con las de Alfa Romeo y no pudo trabajar en competencia por un par de años, pero finalmente Escudería Ferrari nació en 1947. Ustedes están viendo ahí el cabalino rampante y obviamente la S y la F de Escudería Ferrari. Escudería en italiano, perdón, significa establo. Pero bueno, a partir de allí también se empezó a utilizar en automovilismo y por eso Escudería Ferrari. Y ese cabalino rampante tiene una historia muy particular, la voy a hacer más corta. Había un conde, Francesco Baracca, que era aviador piloto de combate en la Primera Guerra Mundial y él llevaba el escudo de su familia en el avión con ese cabalino, obviamente no con ese fondo amarillo, y la condesa, la madre de Francesco, en una de sus idas, hay varias versiones, pero en una de esas incursiones que hacía su hijo, le pidió a Enzo Ferrari que utilizara ese cabalino rampante en honor a todos los pilotos de combate italianos. De hecho, dicen que le regaló una medalla donde tenía justamente ese cabalino y él lo adoptó y con un fondo amarillo, perdón, no me quiero hacer italiano, porque es de la región donde él nació, en Módena, convirtió este signo, este emblema, en algo icónico en la Fórmula 1, ¿no? Porque nosotros, y lo decía Vito, ¿no? Cuando uno era chico, la ambición del que le gustan los autos piensa enseguida en Ferrari, quiero tener una Ferrari. Y sigue siendo así, es la marca emblemática y que ha participado desde el comienzo del Campeonato Mundial de Fórmula 1 hasta estos días. Es la única escudería que tiene tanto éxito. Pero bueno, pasamos luego de Enzo Ferrari, que tuvo una vida poco, en lo personal, difícil, porque inclusive su primer hijo, Dino, falleció a los 24 años, tenía una distrofia muscular, era ingeniero y era un poco el sucesor de Enzo, que no pudo lograrlo. Y a partir de allí, bueno, también tuvo un hijo con Lina Lardi, que se había divorciado, no se podían divorciar en esa época en Italia, entonces esta relación era como paralela y de allí tuvo a Piero Ferrari, Piero Lardi, se llamó por mucho tiempo hasta que Ferrari le pudo conceder el apellido y de hecho en el día de hoy mantiene el 10% de esta prestigiosa compañía, escuadra de la Fórmula 1 y también que los autos deportivos más famosos del mundo son Ferrari. Pero bueno, volviendo un poco a lo que fue Ferrari luego, gana ese campeonato, como dijimos, en el año 52, 53. Y además hay un hecho muy importante, porque el 14 de julio de 1951, como están viendo allí, José Froilán González, conocido un poco también como el Cabezón, Pepe, una persona pero tan agradable, tuve el placer de entrevistarlo y compartir con él inclusive un viaje a Italia que ahora les cuento, le otorgó la primera victoria a la escudería Ferrari, ¿no? Con la Ferrari 375 en el Gran Premio de Gran Bretaña el 14 de julio de 1951. Hay que destacar que en ese momento estaban compitiendo 2 pilotos de alto nivel argentinos en unas escuderías italianas. Entonces ahí ese vínculo, ¿no? Italia, Argentina, Ferrari y con José Froilán González
en algún momento de compartir la celebración de los 50 años de Ferrari. Se realizó en Roma y llevaron a todos los autos que tuvieron victorias y campeones. Estaba Schumacher, Phil Hill, todos los que en ese momento continuaban con vida, y Froilán González pudo manejar en un circuito callejero allí la Ferrari 375, y fue una de las primeras veces que se había subido, y realmente emocionado me dijo, es lo más grande que me ha sucedido en la vida. Bueno, falleció en 2013 Froilán González, vivió muchísimo tiempo y, como decíamos, fue una persona totalmente muy agradable. Acá quiero hacer un paréntesis porque realmente tener a Fangio, que ganó 5 campeonatos mundiales, está bien, ganó con Mercedes, pero ganó con Maserati, con Ferrari y con Alfa Romeo. Y ese vínculo de italiano con argentino, esa combinación, hizo que durante 8 años hubiera 3 campeones italianos, tanto los 2 campeonatos de Alberto Ascari como el primero de Nino Farina, y 5 campeonatos de Fórmula 1 en manos de Juan Manuel Fangio. Aquí estamos viendo a Alberto Ascari, que las alfetas no pudieron rendir a lo que era la poderosa Ferrari, por eso ganaron esos 2 campeonatos consecutivos. Y en 1954 Fangio comienza el campeonato con Maserati, esperando el ingreso de Mercedes a la Fórmula 1. A mitad de temporada se cambia, bueno, ese éxito le otorgó el campeonato del 54 y del 55 también. En 1955 se retira Mercedes de la Fórmula 1, hubo un accidente terrible en Le Mans, que murieron más de 80 personas, y bueno, finalmente decide al final de esa temporada Mercedes retirarse. Juan Manuel Fangio se queda sin el equipo, ¿no? Y ahí sí recurre a Ferrari. En el 1956 gana el campeonato con Ferrari. La relación entre Fangio y Enzo Ferrari, que tiene una personalidad muy, pero muy fuerte, no fue de la mejor, y ese vínculo duró solamente un año, porque el año siguiente, en el 57, su último campeonato mundial, Juan Manuel Fangio gana con Maserati. Dicen que tenían 2 personalidades muy fuertes. Fangio ya era grande, ¿no? Fangio compitió y ganó su primer campeonato del mundo a los 40, ¿no? Y el último ya tenía 47 años. Entonces, esa relación no prosperó mucho, y de hecho Enzo Ferrari se enojó un poco con Fangio cuando se pasó a Maserati, diciendo se fue con nuestros competidores ricos, ¿no? Hablando un poco de la decisión de Fangio. Y así que bueno, en el 57 gana con Maserati, otra escudería italiana, y termina un poco su carrera Fangio con una carrera final en 1957 que fue, ustedes que estudian periodismo y les gusta la Fórmula 1 saben que fue llamada una de las mejores victorias en la historia de la Fórmula 1 en Nürburgring, cuando queda detrás de las 2 Ferraris y recupera vuelta tras vuelta con récord de vuelta, ganando luego por un par de segundos allí en las vueltas finales. Realmente una hazaña del piloto argentino Juan Manuel Fangio, que hoy por hoy sigue siendo el piloto con mejor porcentaje entre victorias y carreras disputadas. Disputó 51 grandes premios. En esa época se corrían 6, 7 grandes premios por temporada. Era a la diferencia del día de hoy, que son 22, 23. Era muy difícil, ¿no?, poder ganar muchas carreras, pero sin embargo en 51 grandes premios ganó 24, con un porcentaje de aproximadamente de 47% de victorias sobre carreras disputadas. Realmente algo único que no lo van a poder superar por ahora ningún piloto en actividad, ni siquiera Hamilton, que cuenta con 103 victorias en la Fórmula 1. Pero ahora, si quieren, pasamos a lo que fue la celebración en 1947, perdón, en 1997. Me anticipé, perdón. Bueno, estamos con Carlos Alberto Reutemann. Es la anterior, es la foto de la fiesta, Maru. Bueno, ahí lo que le mencionaba hace un rato, Cavallino, 1947-1997, fue en Roma, duró 3 días la fiesta, tuve la suerte de estar allí, como les comenté, y en el medio, ustedes pueden ver en el medio justamente a Froilán González, mirando ese pastel enorme, al lado del hijo de Enzo Ferrari, Piero Ferrari, y del otro lado, en la otra punta, en la izquierda, está Luca Cordero de Montisémolo, que fue el presidente de Ferrari, de Fiat, de todo. Tuvo una historia muy grande dentro de la escudería, y fue un poco el sucesor de Enzo Ferrari cuando ya no estaba en buenas condiciones el máximo dirigente
de la firma italiana. Pero podemos ver allí, fue una celebración que no se hizo nunca más, por más que Ferrari siguió celebrando cada aniversario de esa manera con tantos participantes, y por eso ese momento que les mencioné cuando se emocionó el cabezón, cuando pudo conducir el auto que le logró la primera victoria a la escudería. Por eso ese vínculo tan estrecho entre Ferrari, Argentina, pilotos argentinos. De hecho, en 54 el campeón fue Fangio, pero el segundo en el campeonato fue Froilán González, algo único, ¿no? Campeón y subcampeón argentinos, justamente en marca, en el caso de Fangio con Mercedes, pero en el caso de Froilán González con Ferrari. Así que un vínculo muy, pero muy estrecho, que realmente quería contárselos porque fue una vivencia, una de las mejores que me tocó dentro de esta carrera un poco larga en la Fórmula 1, pero ese momento fue único. No sé si voy muy rápido como en la Fórmula 1, pero No, quería está muy bien, Juan. Creo que te queremos hacer mil preguntas, ¿no? ¿Qué va a pasar con Leclerc? También a Vito, quiénes eran esos equipos campeones de esos años preguerra, pero me parece que es el momento también para que todos los participantes tengan su primera interacción con los dos. Y yo me animo con una muy sencilla. ¿La era de Schumacher fue la mejor de Ferrari en la historia? en cuestión de resultados sí, ¿no? Porque antes que Mercedes lograra estos 8 títulos de constructores consecutivos, Ferrari desde el 99 hasta el 2004 ganó todos los campeonatos de constructores, y desde el 2000 al 2004 Schumacher ganó 5 campeonatos consecutivos con la firma italiana, con una organización ejemplar, ¿no? Jean Todt, que luego fue presidente de la Federación Internacional de Automóvil, Ross Brown, que hoy trabaja en la Fórmula 1, que tuvo su propio equipo, que fue éxito total, ¿no? En 2009 ganó el campeonato de pilotos y el de constructores, y se retiró. Un solo año duró el equipo Brown en Fórmula 1, y en ese momento estaban todos estos ingenieros y directores que realmente hicieron un equipo excepcional, con Michael Schumacher a la cabeza, esa Ferrari 2004 que fue imbatible. Eh, Creo que sí, en cuestión de continuidad fue lo mejor de Ferrari. De hecho, luego del 2004 pudieron ganar el campeonato de constructores 2007-2008, pero solamente el 2007 ganaron el de pilotos con Kimi Raikkonen, y a partir de allí una sequía hasta el día de hoy, que parecía esta temporada donde Charles Leclerc junto a Ferrari y Carlos Sainz podían pelearle a Red Bull, pero bueno, ustedes saben cómo está la actualidad hoy en día. No es la mejor parte del campeonato para ellos, esperemos que se recompongan luego del receso. No sé si alguien más quiere preguntar algo, o si no sigo con lo próximo, que era No, también este es en el un rato espacio, luego este es que el Vito. espacio para que comencemos a preguntar lo que querramos saber antes de la segunda intervención de cada uno de ellos. Sí, quien quiera hacer una pregunta puede abrir su micrófono, tanto a Juan como a Vito. Bueno, adelante, Cristian, que veo que alzaste la mano. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. Si se escucha, buen día. Bueno, muy buenas exposiciones. Yo soy de Mar del Plata. A Vito le estaba diciendo que, bueno, que el Palermo lo mandaron a la D, cuestión económica, el Catania. Ahora, bueno, volvió a la Serie B y lo compró el City. Así que, bueno, esperemos que el Sur vuelva con todo. Y justo hoy es el Día del Zurdo y justo Maradona le dio tanta alegría al Sur. No, lo que le quería decir que yo juego acá, bueno, en la escuadra siciliana, que acá es una de las colectividades, un campeonato que capaz cuando quiera pueda venir, está invitado. Hay 16 colectividades italianas, es un torneo prestigioso de 34 años, que capaz muchos no saben, y que estaría bueno que de a poco estas herramientas le den mayor difusión. Y bueno, la pregunta obvio es ojalá que si piensa que capaz con esta incorporación del City, en el grupo City, el Palermo puede llegar a mínimo ascender y hacer una progresión. Así que bueno, no sé qué opinión tiene.
Y con respecto al automovilismo, ¿qué pasa que Argentina no tiene representante en la Fórmula 1? Como antes teníamos mucho y ahora nada. Y bueno, ¿y qué posibilidad es que si Argentina vuelva a tener la fecha, digamos, de la Fórmula 1, que bueno, se extraña, digamos, o sea, que somos, yo tengo mucha gente que hace la fecha de cumpleaños quieren ir a la Fórmula 1, así que bueno, es simplemente eso y ya muchas gracias. Bueno, ¿contesto yo primero o primero Juan? Sí, Porque hay preguntas Sí, de sí. fútbol. Sí, Bueno, la pregunta para eh, Juan es parte de la exposición que viene después de Juan, así que te la va a responder a está medida bien, Así que... que me así que bien. adelanté. Sí, claro. Bueno, Cristian, Palermo, Catania, Bari, ¿no? Foggia en algún momento han sido esos equipos del sur, la Regina, de hecho Calabria, han sido esos equipos del sur que saltuariamente, pero han podido representar el sur de Italia. Ahora, lo del Palermo, que en algún momento estuvo establemente por unos años bajo la presidencia de Zamparini, estuvo establemente y era un buen representante de Sicilia en Serie A por los problemas económicos, también responsabilidad del propio Zamparini, a ser honestos, ¿no? Bueno, tuvo que empezar de vuelta, ahora hay esa adquisición, ¿no? Por parte de un importante grupo inversor, es de esperar que esto rápidamente le pueda permitir volver a primera y mantenerse, porque no es solo cuestión de volver, sino es cuestión de tratar después de permanecer y de instalarse. Pues lamentablemente el fútbol moderno es dinero, es facturación. Y entonces, si no te mantienes arriba, si no facturas, no podés consolidar un proyecto. Así que, bueno, ojalá que Rosanegro pueda volver pronto y ojalá que en los años a venir se logre equilibrar, porque el fútbol siempre es un reflejo del país real. Entonces se logra equilibrar en los máximos campeonatos la presencia de equipos meridionales, porque esto implicaría que también desde el punto de vista socioeconómico se va rellenando ese gap, que sigue existiendo esa diferencia entre el norte y el sur de Italia. Pero bueno, nosotros podemos hablar de deporte, eso de economía hay que dejarlo a otros. Gracias. Yo si querés puedo responder antes, no me voy a adelantar a lo que iba a contarles previamente, pero sí sobre la fecha de Fórmula 1 en Argentina, y ustedes saben que todo tiene que ver, y no me quiero meter en este tema, con la economía y con el apoyo fundamental en el caso de Argentina que tuvo con el gobierno, ¿no? Para que se puedan realizar los grandes premios, como sucedió del 95-98, que fue la última edición de un gran premio en Argentina, con la participación de Esteban Tuero, un argentino también, que fue fantástico en esa ocasión. Pero en total se disputaron 20 grandes premios de Argentina, con una tradición muy importante, porque comenzó en la época de Juan Manuel Fangio. De hecho, Fangio ganó 4 veces en Argentina en la Fórmula 1, entonces todos decíamos en algún momento que vuelva a Argentina en enero. Ante nada hay que solucionar un montón de problemas porque, bueno, una carrera de Fórmula 1 creo que es secundario. Pero les quiero decir nada más con la experiencia que he tenido de viajar con la Fórmula 1, no hay un solo gran premio que no venga alguien y me diga, queremos que vuelva a la Fórmula 1 la Argentina, y sobre todo los italianos que la han pasado muy bien aquí. Excelente. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien más tiene una pregunta. Ahí, Agustín, adelante, puedes encender tu micrófono para hacer, y Federico, para hacer la pregunta. Agustín, ¿puedo ir yo? Sí, por ahí mientras enciende su Bárbaro. micrófono. Bueno, Adelante, Federico. ¿cómo andan? Buen día para todos. Mi nombre es Federico, soy de San Jerónimo Norte, una ciudad pequeña de la provincia de Santa Fe. Mi consulta es para Vito. Si guarda algún tipo de relación, cuando usted hablaba antes del calcio florentino, con la época del Coliseo Romano y todas estas cuestiones que tienen que ver con la violencia y demás, o estamos lejos de esa comparación. No, bueno, gracias a Dios estamos bastante lejos, ¿no? Yo siempre digo que
la prueba de la evolución de la civilización en el mundo, que hace 2000 años en un estadio, el Coliseo, que todavía está ahí, ¿no? Se mataban entre gladiadores o los leones se comían a los cristianos, y ahora una falta demasiado violenta es roja directa. Así que me parece que eso marca de alguna manera en 2000 años que cierta evolución, ¿no? Yo atribuyo esa evolución, soy católico, y atribuyo esa evolución a un hombre que en un momento dijo: ama al prójimo tuyo como vos mismo, y eso en 2000 años algún fruto, gracias a Dios, ha traído, ¿no es cierto? De cualquier manera, lo que yo decía antes es esto: el deporte nace, el del Coliseo no era deporte, era más bien espectáculo popular, Espectáculo. ¿no? Claro. En cambio, el deporte nace siempre como actividad militar, así que nace siempre, y es recién a fin del siglo XIX cuando, y en eso hay que darle el mérito a los ingleses, por más que yo no simpaticé mucho con ellos, pero efectivamente los ingleses tienen, junto a los norteamericanos, la capacidad de crear las reglas, las dimensiones de las canchas, las reglas de juego. Tanto es así que aún hoy el International Board, es decir, el que establece la regla del juego, está compuesto por los países británicos, ¿no? Es decir, ellos siguen siendo los dueños de la pelota, por lo menos a nivel de poner las reglas. Pero gracias a Dios, ve que también en los últimos años, si uno piensa a esta Italia del 82 y al tratamiento que recibió Diego Armando Maradona por Claudio Gentile, por ejemplo, ¿no? Y cómo ahora, en cambio, se protege mucho más al habilidoso, la disciplina es mucho más férrea, fácilmente vemos expulsiones amarillas para mantener el juego. Ya simplemente en estos últimos 40 años se ha evolucionado mucho, el juego es mucho menos violento y es más agradable, más técnico, ¿no es cierto? Muchas Les gracias. mira, Vito, te propongo hacerte una pregunta y ya enganchar con la segunda parte de tu exposición. De paso, leo una pregunta de Agustín Colauti para Juan, que después Juan la va a contestar. Si pensás que Alfa y Maserati van a volver a la Fórmula 1, Alfa ya está en la Fórmula 1 porque hace unos años no está desarrollando todavía el auto, pero después Juan nos va a explicar eso. La pregunta para Vito es: ¿qué le pasó al Genoa que después del 24 no pudo ganar más títulos? Y ahí, Vito, me parece que ya podemos entrar en las rivalidades y en los oriundi. ¿Te parece? Sí, me parece. Bueno, el Genoa ha sido el equipo dominante junto al Torino hasta la Segunda Guerra Mundial. Mientras en el caso del Torino el punto de inflexión obviamente ha sido la tragedia de Superga, ¿no es cierto? Porque ahí era el equipo dominante, venía de varios títulos consecutivos y bueno, murió todo el plantel, todo el equipo de primera en un accidente de avión. Inclusive había periodistas a bordo del avión que también perdieron la vida. Entonces ahí se explica un poco ese bajón del Torino. El de Genoa es casi incomprensible. El de Genoa es casi incomprensible. Y ahora que vamos a hablar de las rivalidades, noten ustedes cómo la ciudad de Genoa y la ciudad de Roma no entran en esa primera rivalidad. ¿Por qué? Porque el segundo equipo de Genoa, la Sampdoria, recién fue fundado después de la Segunda Guerra Mundial, y el segundo equipo de Roma, la Roma misma, se funda en el curso del fascismo, ¿no? Justamente por voluntad de Mussolini, que quería que la capital tuviese un equipo que la representara. Entonces no hay en los primeros años una rivalidad como si hubo entre Milan e Inter, y esa es la más notable en mi opinión, porque el Inter nace como un desprendimiento del Milan. El Milan surge como club a final del siglo XIX también, pero pone como condiciones que no podía haber socios extranjeros. Entonces un grupo de socios se desprende de esto, ¿no? Deciden formar otro club, y por eso el club se llama Internacional, justamente por ello admitían socios extranjeros. Así que esa fue la primera gran rivalidad.
Después el curso de fascismo internacional fue obligada a cambiar nombre y tomó el nombre de Ambrosiana Inter, ¿no? Y bueno, y después terminado el fascismo pudo volver. El fascismo tuvo una importancia notable, porque como toda dictadura, las dictaduras tratan de aprovechar el deporte para de alguna manera, digamos, levantar el ser nacional. Y eso Mussolini lo entendió muy bien. Entonces tenemos algo ahí importante, porque por ejemplo, casi todas las canchas más importantes, Giuseppe Meazza, la cancha de Bolonia, la cancha de Florencia, casi toda ella, lo olímpico de Roma también se empezó, pero se terminó recién después de la guerra. Todas esas canchas fueron construidas en esos 20 años de dominación fascista. Y lo que pasó que en el 29 se firmó la Carta de Viareggio. Hay que recordar que el fascismo empieza a caballo entre el 22 y el 23 y se firmó la Carta de Viareggio, donde en 1926 fue efectivamente, se reconocía primero el profesionalismo, ¿no? Algo bastante importante, pero sobre todo a partir de 2 años después, a partir de 1928 prohibía los jugadores extranjeros. Y eso provocó un fenómeno que tiene mucho que ver con las charlas, con esas relaciones entre Argentina y Sudamérica en general y Italia. Provocó el fenómeno de los oriundos. Ustedes saben que después de las dos grandes guerras, especialmente después de la Primera Guerra Mundial, pero también a final del siglo XIX, por cuestiones de pobreza directamente, mucha gente emigró de Italia y se vino a vivir del otro lado del océano. En Argentina principalmente, pero también en Uruguay, en Brasil. Esos fueron, digamos, los primeros lugares de llegada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se creó el fenómeno de los oriundos, gli oriundi, lo llamamos en italiano, pero la palabra tiene origen español justamente, que eran los hijos de ciudadanos italianos emigrados que por la ley italiana en Italia vige el ius sanguinis. Eso es bastante normal, es decir, el derecho de sangre se transmite la nacionalidad por derecho de sangre. Si vos tenés una gota de sangre italiano, bueno, en el caso de un hijo es mucho más que una gota, del 50% por lo menos de sangre italiano, tenés derecho a ser italiano. Es un derecho típico de los países que son exportadores, es decir, que tienen mucha emigración. Italia tuvo mucha emigración. Entonces, cuando se te va gran parte de la población, vos querés mantener el lazo y lo mantenés a través de la sangre. En cambio, países como Argentina, como Estados Unidos, que han sido receptores de inmigración, prefieren tener un derecho de suelo. Es decir, quien nace acá tiene nacionalidad argentina. Repito, se explica justamente porque uno ha sido un país, entre comillas, exportador y el otro ha sido un país importador. El hecho es que esos hijos de italianos radicados y que técnicamente, deportivamente pertenecían a Argentina, porque había empezado a practicar el deporte acá, en nuestro país, en este país, la Argentina, no. Esto tenían el derecho por sangre de tener la documentación italiana, entonces eso permitía a los clubes de, digamos, trampear, entre comillas, la regla que había impuesto el fascismo de que no hubiese jugador extranjero. Tanto es así que el primero llega el matador Julio Libonati. Justo llega en 1929, justo el año después de la prohibición. Nació en Rosario, había jugado en Newell's, ¿no? Y fue la primera transferencia oficial transatlántica. De Newell's al Torino vino a jugar. No, fíjense ustedes que ahí estamos viendo, de los 4 títulos mundiales que ganó Italia, en 3 hubo jugadores oriundos. El último caso, lo están viendo ahí, el caso de Mauro Camoranesi, cuyo abuelo era marchigiano de la región de Le Marche y que pudo nacionalizarse gracias a ius sanguinis, al derecho de sangre, y pudo jugar en la selección campeón del mundo
2006. Pero fíjese que, por ejemplo, en el primer campeonato del mundo, del 34, había 5: Astilio José de María, Raimundo Orsi, Luisito Monti, Enrique Guaita, eran todos argentinos, y Anfilogino Guarisi era un brasileño. En cambio, en el 38, en el Mundial del 38, Miguel Andreolo era uruguayo, de Nacional de Montevideo, y había pasado al Bolonia. Italia, además del Mundial del 34 y del Mundial del 38, también ganó los Juegos Olímpicos del 36. Pero, como hemos dicho, ya en el 26 Italia se reconoció el profesionalismo, y entonces obviamente en el Juego Olímpico del 36 no pudieron participar los profesionales, se hizo un equipo universitario, ¿no? Y entonces obviamente en ese equipo universitario, en ese caso no hubo ningún oriundo que pudo disputar el torneo que Italia ganó. En los Juegos Olímpicos de Berlín, Italia ganó. Así que Vittorio Pozzo, ese hombre de pantalón marrón y de camiseta gris que ven en la fotografía, ese ha sido el técnico quizás más exitoso de la historia, porque metió 2 mundiales y en el medio una medalla de oro, inclusive con equipos diferentes, con un equipo realmente no profesional, la medalla de oro en apenas 4 años, ¿no? De 34 a 38. Después, bueno, vino la guerra, vino la tragedia del 49, el Grande Torino, e Italia por muchos años, ¿no? Recién vuelve a disputar un mundial en 1962. En 1962 también, a caballo entre el final de los 50 y inicio de los 60, se vuelve a producir esa inmigración. Y entonces grandes nombres como Angelillo, Omar Silvoli, ¿no? Humberto Maschio, los canas sucias le decían, ¿no? Silvoli era famoso porque jugaba con la media baja, ¿no? Y eran fútbol de otro tiempo, las canchas embarradas, la pelota pesadísima, y ese jugador cortando y recortando así con esa zurda endiablada, realmente era un espectáculo verlo. Y bueno, y después vino la época de oro de los argentinos en Italia, que obviamente empezó con Diego Armando Maradona, pero ya antes había estado Bertoni, también estuvo Ramón Díaz. Claramente lo de Maradona es, en cuanto a escala, tamaño, evidentemente ha sido extraordinario. Y ha sido extraordinario porque hubiese sido muy fácil para Diego Armando Maradona ir a jugar a un grande del norte. Agnelli lo quería a todas costas, en Juventus, o en Milan, o Inter. Pero eligió un equipo pequeño, un equipo que nunca había ganado el título, y ahí demostró toda su grandeza porque logró hacerle ganar no solo 2 campeonatos locales, sino también un campeonato internacional, la Copa UEFA de 1981. Así que obviamente fue algo extraordinario. Eligió paradójicamente la ciudad más sudamericana de Italia, pues Nápoli, en cuanto a manera de vivir, pero también a manera de hinchar, de vivir el fútbol, es seguramente la ciudad más sudamericana que hay en Italia. Pero después de él, incontable cantidad de campeones, ¿no? Caniggia, Batistuta, Crespo, al día de hoy todavía Dybala, acaba de llegar Di María. Es decir, el lazo futbolístico entre Italia y Argentina siempre ha estado vivo, siempre ha estado, y quizá ahora lo es más que nunca, ¿no? Realmente es uno de los primeros destinos cuando un jugador sobresale acá en Argentina, a pesar de que hoy por hoy Italia ya no puede competir en cuanto a lo económico con otra liga más rica, esencialmente la inglesa, pero también las españolas y parcialmente la alemana tienen mayor poderío económico, pero sin lugar a duda sigue siendo un destino, porque inclusive hay para los argentinos una gran facilidad en adaptarse, porque si bien el idioma sería naturalmente el español, ¿no? Sería España naturalmente el destino más fácil, pero como manera de vivir, como idiosincrasia, el argentino paradójicamente se encuentra mejor en Italia, aprende el idioma con facilidad porque no es tan diferente, pero vive mejor, se encuentra más cómodo,
más cerca de casa, si me permiten la expresión, que en España. Y eso me parece a mí una demostración acabada, clarísima, de cómo esos lazos de sangre y de amistad que existen entre Argentina e Italia encuentran en el fútbol una demostración clarísima, ¿no? Quizá la prueba más clara de cuánto profundo y sincero sean esos lazos afectivos entre los dos países. Bueno, yo terminaría acá para dejarle un poco de... Les cuento un poquito. Como saben, a las 1 del mediodía, un poquito después, empieza la Serie A, la nueva temporada. Vito tiene que ir a trabajar ya en unos minutos, así que le hacemos 2 o 3 preguntas, o las vamos leyendo del chat y lo liberamos y nos quedamos con Juan para su cierre. ¿Les parece? Excelente, Pablo. Paso a leer la pregunta de Gonzalo Martínez, si no es que quiere abrir su micrófono, que dice, ¿de quién es la silueta que aparece en el escudo de Sampdoria? De Sampdoria, sí. Sí. Bueno, ustedes saben que Genoa, Sampdoria es el equipo de Genoa, Genoa es una ciudad portual, ¿no? De hecho, la gran mayoría de los inmigrantes italianos que llegaron acá en Argentina venían de Genoa, o por lo menos, si no eran genoveses, salían del puerto de Génova, porque los dos grandes puertos de la inmigración italiana han sido Génova y Nápoles, ¿no? Tanto es así que acá al equipo de La Boca, que era el barrio portual donde llegaban esos italianos, al equipo de La Boca, el Boca Juniors, el glorioso Boca Juniors, el más grande del mundo, se le dice Xeneize, que en dialecto genovés quiere decir genovés, justamente. Bueno, ¿por qué esa sagoma? Esa sagoma es un marinero, se parece un poco a Popeye, ¿no? Al personaje de los dibujos animados. Y tiene la pipa clásica del marinero. Entonces, digamos, es el símbolo del equipo representando, ¿no?, la naturaleza marinera de la ciudad de Genoa. Bueno, yo ahí vi, no sé si puedo contestar, porque vi aparecer en la chat una pregunta, ¿no?, que me gusta, porque siempre se habla de catenaccio. Pido la autorización de seguir. Adelante, vamos. Bueno, no alcancé a leer el nombre, pero la pregunta que vi en la chat dice, ¿por qué? ¿De dónde surge el nombre Catenaccio? Acá, Luciano Cuevas, ¿no cree que quedó antiguo el mote de Catenaccio para referirse al calcio italiano? Bueno, sí, quedó antiguo, sin lugar a duda. ¿De dónde surge eso de Catenaccio? Digamos que los módulos, los esquemas tácticos, hasta los años 50 eran esquemas tácticos donde había mayor cantidad de atacantes que de defensores, ¿no? El MW eran 2 defensores, 3 volantes, era como dibujar una M y una W, ¿no? Y 3 delanteros honestos y 4 volantes. Eran equipos muy ofensivos. ¿Qué hace el calcio italiano? En un momento pone un hombre sobrando detrás del último defensor, en vez de estar adelante, lo pone atrás, crea la figura del líbero, ¿no? Y ese líbero se marcaba hombre en aquel entonces, ese líbero sobraba para ir a cerrar ahí donde uno de los compañeros perdiera su duelo individual. El nombre Catenaccio se lo pone Nereo Orozco sin querer. Nereo Orozco era un personaje de una simpatía extraordinaria, realmente un histrión, famoso porque dice que cuando jugaba partidos internacionales y el entrenador rival le daba la mano y decía que gane el mejor, y él contestaba, ojalá que no, porque si no, yo no gano nunca. Bueno, y en una ocasión un periodista dice, esto tiene una delantera muy fuerte, ¿cómo va a ser a defender? Y dice, bueno, de última le vamos a poner un catenaccio, que sería un gran candato en italiano, una cadena con candado, le vamos a poner un catenaccio al arco. De ahí nace esa idea del catenaccio. Ahora, la idea del catenaccio es improponible en el fútbol moderno, pues ya nadie defiende a hombres, por lo pronto.
que era la característica principal de ese sistema de juego, y entonces no tiene sentido tener un líbero que sobre atrás, así que cambió totalmente, ahora se marca en zona y ya esto del catenacho no existe, pero inclusive no existe a nivel de formación de jugadores, porque el jugador, el central de una época, se entrenaba, aprendía desde chiquito a marcar a hombre, a tener una referencia con el hombre. En cambio ahora ya desde chiquito le enseñan la zona. Por eso para mí los mejores defensores fueron los que tuvieron a caballo de esos dos sistemas, porque aprendieron a marcar a hombre y después aprendieron la zona. Pienso en los Varese, en los Girea. Entonces, estos tenían la capacidad de referenciar el hombre, pero también aprendieron a jugar en zona. Así que quizás fueron los defensores más completos, y hoy esa capacidad de referenciar el hombre se está notando mucho. Hay más goles en el fútbol, pero yo siempre digo, el gol es lindo si es producto de un mérito del delantero y no si es producto de un error del defensor, porque todo tiene poco valor. Y ahora se están viendo muchos goles por errores de defensor. Agustín. Hola, ¿qué tal? Buen día, Vito, ¿cómo estás? Te quería consultar, ¿se escucha bien? Perfecto. ¿Sí? Bueno, genial. Te quería consultar por este fenómeno de los oriundos que hablabas, si es que beneficiaría tanto a la Serie A, a los clubes, como a la selección azurra, si fuera algo a la inversa, con algo más nacionalista, para que haya más jugadores italianos en el campo, ¿no es cierto? Porque hay muchos clubes de Serie A que los jugadores en cancha no hay ninguno italiano, la mayoría son extranjeros, y si eso beneficiaría a la selección a la hora de tener mayor variedad de jugadores a la hora de tener su selección nacional. Gracias. Mira, entonces eso no aplica a los oriundos, ¿no? Porque los oriundos son italianos a todos los efectos, ¿no? Para la ley italiana, pero también por una cuestión de tradición y todo eso, los oriundos son italianos. Lo que pasa que yo entiendo a dónde va tu pregunta, es decir, después de la sentencia Bosman, la famosa sentencia Bosman, cuando se dice que cualquier ciudadano europeo no se le puede limitar el trabajo, entonces puede jugar en cualquier torneo de Europa, y con la facilidad que tienen todos los sudamericanos, pero también muchos africanos, en sacar nacionalidades de países europeos, los sudamericanos son sustancialmente con Portugal, Italia, España, los africanos con Francia, por ejemplo, ¿no? Y así adelante. Entonces ahora hay una enorme cantidad de extranjeros y se vuelve más económico para los clubes buscar un extranjero que formar un jugador en las divisiones inferiores, que tiene un costo muy importante, porque hay que tener presente que de las divisiones inferiores, con suerte, uno de 20 llega a tener nivel de primera. Esto ha sido quizá el problema que provoca que por dos veces consecutivas Italia no se haya clasificado al Mundial, y venía de 2 eliminaciones en primera rueda, así que toda una generación, después del 2006, toda una generación de jugadores que no tenían nivel de alta competencia. Ahora, esto los clubes se dieron cuenta ya desde hace unos años, se han potenciado mucho las divisiones inferiores. Algunos ejemplos son eclatantes, tipo el de Atalanta. Casi el 30% de los jugadores de Serie A italianos surgieron de Atalanta, pero también Milan, Roma, Juventus, todos están trabajando mucho mejor, y eso se nota porque ahora hay una generación de jugadores, pienso en los Chiesa, en los Varela, en los Tonali, hay una generación importante de jugadores jóvenes y que son producto de las divisiones inferiores. Lamentablemente lo que vos decís es inaplicable por ley, es decir, no se puede limitar la cantidad de extranjeros porque es una ley europea que le permite a cualquier ciudadano europeo tener el derecho de trabajar. Eso, la sentencia Bosman fue justamente eso. El tipo decía, yo tengo que trabajar. La ley europea dice, puedo trabajar en cualquier país, ¿por qué el fútbol me limita? Así que lamentablemente esto ya no tiene vuelta atrás, pero por lo menos los clubes entendieron que tienen que trabajar las divisiones inferiores, y en esto estamos mejorando bastante. Muchísimas gracias, Vito.
No sé si alguien tiene una última pregunta, pero creo que ya lo podemos liberar. Como bien decía Pablo, tiene compromisos, así que más que agradecidos por tu participación, por tu exposición y obviamente tu ¿Puedo predisposición para... preguntar? Sí, última pregunta. Última para Vito, porque quiero saber exactamente cuál es el clásico más importante en Italia. Mira, el clásico más importante, Juan, en cuanto a títulos y todo eso, es Milan-Inter. El Milan-Inter porque son la única ciudad en Europa, que tiene dos ganadores de Champions en Milán, ¿no? Porque ni siquiera Madrid ganó mucho el Real, pero el Atlético jugó varias finales y no pudo. Ni siquiera Londres, que tiene muchísimo equipo, Milán tiene solo dos, y Londres tiene muchísimo equipo, pero ni siquiera Londres ha podido. Si lo lograra el City antes o después con Guardiola, sería Manchester la otra. Pero Milán es la única ciudad en la cual hay dos equipos ganadores de Champions, así que es importante. Después, desde el punto de vista del color, el derby de Génova es espectacular realmente. Y del punto de vista de la rivalidad que dura toda la semana anterior, toda la semana de ese, con Tomás Espero, es Roma. Roma son muy fantasiosos, apuestan, te pinta, vos tenés un boliche y sos romanista y ganas a Lazio, al día después te aparece la cortina pintada de blanco y celeste y esa cosa así. Y antes de irme, no quiero invadir tu territorio, pero quiero contar una cosa de Ferrari que me resultó muy graciosa cuando me enteré, ¿no? Que vos sabés que vimos la foto, ¿no? Que Fangio, González, los motores estaban adelante, ¿no? Y después, en un momento de la Fórmula 1, se decide que es más ergonómico, ¿no? Es más productivo pasar los motores atrás. Pero Ferrari se resistía a muerte a eso, tanto en los autos de serie Claro, como en los sí, sí. autos de carrera, porque él decía, nunca se vieron los bueyes detrás del carro, los bueyes están delante del carro. Entonces él se resistía que quería el motor ahí. Bueno, me pareció una anécdota linda para contar, para despedirme. Yo realmente, perdón por la invasión de campo, Juan, y realmente le No, al agradezco. contrario, un placer. Ha sido divertidísimo y realmente muy lindo estar con tantos jóvenes. La verdad, una iniciativa bárbara. Agradezco a Claudio Sin, agradezco a Pablo Mamone, agradezco a los organizadores y a todos los participantes. Muchísimas, como digo siempre, gracias por traerme. Gracias a vos, Vito. Te dejamos ir Adelante. a Milan Udine por ESPN a la 1:30. Maru, seguimos con Juan. Juan nos va a Sí, hablar de los... hay una pregunta en el chat para Juan. No sé si responde parte de, mientras comparto pantalla, que la hizo, no sé si la puedes ver, Pablo. La primera de todas, la de Maserati Alfa Adriana, Romeo. Adriana, para Juan. ¿Por qué crees que Ferrari no Ah, sí, realiza sí, cambios sí, sí. en su equipo? Juan, ¿por qué crees que Ferrari no realiza cambios en su equipo ante lo sucedido esta temporada con la estrategia? Bueno, principalmente no es echar la culpa, ¿no? Pero le pasan toda la responsabilidad a Matías Binotto, porque ya hace tiempo hemos visto que uno de los problemas más grandes que tiene Ferrari es justamente en la estrategia, ¿no? Iñaki Rueda es el responsable, muchos le han apuntado en algún momento a él, y hemos visto cómo trabaja Mercedes, cómo trabaja Red Bull inclusive, con Hannah Schmidt, que ha hecho posible la victoria de Checo en Mónaco, la última de Verstappen, una mujer que tiene una claridad y es increíble, que la hemos entrevistado justamente para ESPN, y Matías Binotto sigue con su postura que no hay que realizar cambios. Pero bueno, John Eckland, que es el responsable, el presidente de Ferrari, ¿no? El nieto de Agnelli, dice que quieren revisar un poco en este receso un poco la estructura. Vamos a ver si hay cambios o no. Lo que sí todo el mundo dice que es un poco cabeza dura, como decimos nosotros, Matías Binotto, y por eso ha dicho que no hay que realizar ningún tipo de cambio. Pero lo hemos visto, ¿no? La estrategia de Ferrari, hasta los memes que han hecho, yo siendo presidente de Ferrari,
que me expongan así la marca con cara de payasos y demás por la estrategia. Igualmente todos sabemos, y lo decimos siempre en el automovilismo, con el diario El Lunes o en el fútbol, en cualquier disciplina, es fácil decir que se equivocaron, ¿no? Si no se hubieran, si la estrategia hubiera sido exitosa, nadie estaría reclamando, pero se han equivocado muchas veces, sobre todo con Leclerc, que es el único que podía pelear mano a mano allí el campeonato con Max Verstappen. Buenísimo. Ahora, Juan, vamos a poner la presentación. Es el turno de que nos cuentes los pilotos argentinos en la Fórmula 1. Bueno, hablamos ya, ¿no?, de Juan Manuel Fangio, que es el más exitoso con sus 5 títulos y con ese promedio fantástico de victorias sobre carreras disputadas. Y ahora vamos a quien es el segundo piloto más exitoso en la historia de la Fórmula 1, argentino, ¿no? Me refiero a Carlos Alberto Reutemann, que lamentablemente falleció el año pasado, que disputó 146 grandes premios con 12 victorias. Pero aquí apunto un poco a lo que sucedió en Ferrari, ¿no?, para relacionar ese argentino-Italia en el equipo. Y sobre todo en una época que todavía estaba il commendatore, perdón, Don Enzo Ferrari, que no tuvo una buena relación o excelente relación con Reutemann, porque quería apuntar esto. Un periodista que creo que lo mencioné al comienzo, Giorgio Piola, que es quien más carreras disputadas tiene en la Fórmula 1, presencias, es ingeniero, analista, periodista, fotógrafo, hace todo. Eh, Le tocaban a cada uno de estos periodistas cubrir a un auto, el de Niki Lauda en el caso en una temporada o el de Reutemann en la otra. Y tenía un parecido físico parecido físico a Carlos Reutemann, ¿no? Eran muy parecidos, que de hecho el bromeaba, decía cuando Reutemann dormía, porque no podía, tenía que concentrarse para correr, él se hacía pasar por el hermano, inclusive varias veces hizo pasar por Reutemann para tener algún rédito, ¿no? Pero bueno, contaba que a Enzo Ferrari no le gustaba Reutemann porque era un piloto muy inteligente. Ustedes saben la capacidad, luego fue político un respaldo de estudios también muy importante, y él prefería los pilotos que no le contestaban o que no le planteaban situaciones, ¿no? Y Reutemann siempre le planteó situaciones o por lo menos reclamos, y ese periodo de 2 años y un poquito más que tuvo Reutemann en Ferrari logró 5 victorias con la 312 T2 y T3. Y lo curioso, que ustedes recuerdan el accidente terrible de Niki Lauda en Nürburgring, que se quema prácticamente, ustedes ya saben la historia y han visto hasta inclusive muchos la película. Lo llama para reemplazar a Lauda justamente, pero Lauda se recupera de una manera fantástica, ¿no? En 6 semanas ya estaba corriendo en el Gran Premio de Italia, donde sale cuarto. Reutemann tuvo que utilizar un tercer auto, salió noveno, y ese año, bueno, terminó un poco la temporada allí con Ferrari. A partir del año siguiente, en el 77, ya es compañero de Niki Lauda, ya no está más Clay Regazzoni, y la temporada 78 estuvo con Gilles Villeneuve, que se hicieron muy, pero muy amigos. Niño mimado de Enzo Ferrari. Luego Enzo Ferrari falleció en 88. Pero bueno, enfocándome un poco en Reutemann, fue quien tuvo la carrera más extensa también en la Fórmula 1, fueron 10 años, desde el 72 al 82, fue subcampeón del mundo. Justamente no queremos recordar ese momento que perdió por un punto con Nelson Piquet allí en Las Vegas, pero bueno, fue una de las personalidades que tuvo Ferrari, se lo recordó inclusive en el aniversario de su muerte, cuando se murió por el equipo Ferrari, como un extraordinario piloto, y decían que cuando Reutemann tenía todo a su favor, el auto como le gustaba, era imbatible. Después, muchos dicen que Reutemann a veces dudaba de la puesta a punto y demás, y bueno, con algunos problemas no digo de personalidad, no rendía como correspondía cuando el auto no estaba a su gusto. Cosa que sí hacían tal vez Gilles Villeneuve o inclusive el propio Niki Lauda. Pero bueno, destacar el gran trabajo de Reutemann en Ferrari y esa relación de respeto mutuo entre Enzo Ferrari y Carlos Reutemann. Y ya que mencioné a Giorgio Piola, y para el vínculo con Argentina, toda su familia es de Italia, pero una parte de su familia vino a Argentina en los 1800, ¿no? Previo a la inmigración grande de la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial. Y él se crió con su madre, que sabía por sus parientes hacer empanadas y comer dulce de leche y demás. Y creo que es el favorito
su postre favorito es el dulce de leche y sabe de todos los dulces de leche que hay en Argentina y yo me encargo de ir llevándole dulce de leche para que me comparta todas estas historias de la interna de Ferrari y cómo se vivió allí adentro. Escucharlo a él es como escuchar a Vito, ¿no? Es una enciclopedia y uno se queda horas y horas, así que a ver si algún día lo podemos invitar a Giorgio Piola también para que dé una charla. Y aquí, bueno, un poco la transformación de lo que fueron los autos, lo mencionaba Vito recién, miren ustedes, en los 50 el motor delante del auto, y cuando comenzaron las escuderías inglesas se dieron cuenta que era mucho mejor por la distribución de peso tener el motor en la parte trasera, y allí cambió todo un historia de Fórmula 1 a Ferrari, los ingleses que comenzaron a utilizar la aerodinámica en la Fórmula 1, cosa que no se realizaba en los 50. Entonces allí ven también, bueno, en los 70 la Ferrari Niki Lauda, en los 80. Te quiero mencionar algo también en los 90, porque en el 89 ingresó en Ferrari un ingeniero argentino, Enrique Scalabroni, también descendiente de italianos, que trabajó en esa Ferrari 640, 641, que es una maravilla, ¿no? Y lograron victorias con la empresa, también con la 90, una Ferrari que se parece a la de hoy, muy linda, una de las mejores Ferraris que hubo, y bueno, también la participación de un ingeniero argentino allí en esas victorias, y luego la del 2000, sabe lo que estamos al comienzo con Sebastián Fernando Alonso, que no pudo lograr el campeonato por muy poco, y ahora la Ferrari, que todos pensábamos que comienza una nueva historia, ¿no? Con el cambio de reglamentación de este año 2022. Yo lo perdí a Juan, no sé si ustedes Sí, también. tenemos un problema de conectividad. Tal vez si apaga la cámara, Juan, te podemos escuchar mejor. Sobre todo que lo perdimos. Porque no tiene cámara tampoco. Ok. A ver si tenemos suerte para recuperarlo. Participación de Ahí pilotos está. argentinos en la Fórmula 1. No sé Juan, si Juan, me adelanto o no a contestar. Sí. Juan, te perdimos en un momento, no estuviste Ah, conectado. ¿estoy ahí? Ah, sí, recién volviste. ¿Dónde Cuando me hablabas, perdieron? Perdón, ¿eh? no, todo bien. Cuando hablabas que no me acuerdo qué modelo te referías, es muy parecido al actual. Ahí fue lo último que escuchamos. Ah, ustedes escucharon cuando dije que Enrique Scalabroni trabajó en ingeniero Sí, argentino eso en el sí. desarrollo de la Hasta, Ferrari hasta- 640. Claro, esa Ferrari, la 640, 641, tiene un diseño muy similar al actual, unas líneas muy lindas, y yo creo que es una de las Ferrari más lindas que tuvo la escudería con la de la actualidad, ¿no? Después ahí comenté la de los 2000, que fue exitosa con Schumacher. 2010, Alonso peleó un poco el campeonato ahí con Sebastian Vettel, pero no pudieron concretarlo cuando estaba Stefano Domenicali, ¿no? Director del equipo, que hoy es justamente el número 1 en la Fórmula 1. Y la Ferrari del 2020 a partir del 2022 con este nuevo reglamento, que para mí también es el auto más lindo de la F175 que tiene la parrilla este año, que esperemos que puedan componerse, puedan pensar en el futuro, y todo apunta al año que viene, ¿no? Sería muy difícil dar vuelta al campeonato esta temporada, pero puede haber esperanzas. Y bueno, sigo bien porque tenía un poco mal la internet, lo puedo ver acá. La respuesta para lo que decían, me habían preguntado por los pilotos argentinos en la Fórmula 1. Sí, sugerencia, Y Juan, como por ahí para que te mencionamos, escuchemos mejor. Si querés apagar un momento la cámara, ahí mejora el audio. a ver, bueno, puede ser también por la placa. Bueno, ahí me escucha mejor. Sí, perfecto. Bueno, perdón. Estamos como Ferrari, con problemas técnicos. Decía que preguntaron sobre los argentinos en la Fórmula 1 y cuál es un poco el panorama.
hubo 25 pilotos que por lo menos se inscribieron en carrera de Fórmula 1, porque recuerdan que el campeonato prácticamente comenzaba en Argentina y allí, por eso se anotaban muchos argentinos. 22 participaron de la Fórmula 1, pero desde el año 2001 con Gastón Mazzacane, también de familia italiana, tenemos un representante en la Fórmula 1, así que lamentablemente por cuestiones económicas, apoyo, los costos también, porque para desarrollar la carrera y poder participar en la Fórmula 1 hay que hacerlo en Europa. Y hoy por hoy tenemos tal vez el mejor proyecto, que no hay que tampoco anticiparse tanto, en Franco Colapinto, que está compitiendo en la Fórmula 3, que transmitimos también por ESPN y tiene muchísimo apoyo. No apoyo económico, pero me refiero a apoyo de todos del equipo donde participa, porque es un piloto con mucho talento y puede llegar a ser la escalera que se requiere para llegar a la Fórmula 1, pero no hay que anticiparse porque es un trayecto largo. Pero es un piloto joven, muy bueno técnicamente, muy bueno también como persona y esperemos que logre el objetivo de volver a ocupar una butaca de la Fórmula 1 representando a Argentina. Y ya que mencionamos a Argentina, también Italia, ¿no? Porque Italia ha tenido 98 representantes en la Fórmula 1. Mencionamos a Ascari y Nino Farina, ellos dos fueron campeones del mundo, pero el último italiano fue Antonio Giovinazzi en Alfa Romeo, que sigue siendo parte del equipo Ferrari como piloto de reserva. Ahora, también me preguntaron sobre Alfa Romeo. No, sobre Maserati, ¿no, Pablo? Maserati Sí, señor. y Alfa Romeo. Bueno, Maserati es parte del grupo Stellantis, ¿no? Que es el grupo que regenta Fiat, ¿no? Que donde están Citroën, Peugeot, es un monopolio de marcas y que Sergio Marchionne empezó a formar, que falleció, ¿no? Que fue presidente de Ferrari, eh, y fue un poco el que tuvo la idea de incorporar a Alfa Romeo en la Fórmula 1. Entonces sería imposible que esté Ferrari, Alfa Romeo y Maserati, ¿no? Todos bajo el mismo paraguas de la misma compañía. Sería un gasto muy grande, entonces por ahora se mantiene Alfa Romeo con motor Ferrari y Ferrari. El día de mañana veremos si a alguno se le ocurre que Maserati vuelva a participar en la Fórmula 1, pero sería demasiado por parte de una sola compañía, ¿no? Tener tres marcas, como dije, ¿no? Bajo el mismo techo, si se puede decir de esa manera. Buenísimo, Juan. Muchas gracias por, Eh, por la presentación. ¿Sigo con problemas de audio? No, no, estamos bien Perdón, con ¿eh? Ah, audio. ok. A ver, prendo la cámara de vuelta, si me pueden. María Eugenia, ¿te parece pasar a las últimas preguntas, ya como para ir terminando la jornada? Sí, por supuesto. Adelante con las preguntas. No sé si alguien quiere abrir micrófono y romper el hielo. Acá Luciano Cuevas. ¿Por qué Horacio Pagani nunca tuvo interés en integrar la Fórmula 1? Bueno, es una pregunta que varias se han hecho siempre porque, bueno, ustedes saben, uno de los autos deportivos más codiciados también y más caros que hay, los superautos, como se dice en supercars, es de Horacio Pagani, pero no estuvo en sus planes, por lo menos lo que yo tengo entendido, ¿no? Y además es un costo muy grande entrar a la Fórmula 1, se tiene que hacer con un respaldo enorme y creo que sería prácticamente algo que él nunca se planteó como un objetivo, tal vez lo pensó, yo no lo conozco simplemente de una vez haberlo visto en la carrera, no tengo trato con él, pero creo que pasar a tener un equipo de Fórmula 1 es una inversión tan grande. Ustedes saben, últimamente Michael Andretti, con Mario Andretti apoyándolo a su padre, quieren entrar en la Fórmula 1 y todavía no quieren los otros equipos por lo que significa tener un equipo de Fórmula 1. En el pasado tal vez lo podría haber hecho cuando los costos y las obligaciones para poder entrar eran un poco menos importantes que ahora, pero bueno, desconozco realmente por qué Pagani no le interesó la Fórmula 1. Sé que tiene un éxito enorme produciendo esos autos que son fantásticos. Quería hacerte una pregunta que te saca un poco la Fórmula 1, pero que tiene relación directa. La serie de Netflix, Drive to Survive, ¿qué efecto tuvo sobre la categoría? Bueno, yo tendría que decir que fue importante, porque mira lo que me pasó ayer, bueno, a donde estoy ahora,
alguna gente se acerca a hablar de Fórmula 1 y prácticamente las 3 personas con las que hablé ayer, todas comenzaron a ver la Fórmula 1 por Netflix, ¿no? Uno me dijo, sí, hace 2 años que lo estoy siguiendo, me mandaba mensajes para conocerme y demás. Y creo que él con la mujer que estaba allí hablando de lo que es lindo y ellos no creían eh, que el mundo de la Fórmula 1 era así. Claro, uno ve las carreras el domingo, 1 hora y media y ya está. Pero al ver toda la parte de atrás, el backstage, entre bambalinas de lo que es la Fórmula 1, comenzaron a engancharse entre los pilotos, cómo viven, cómo se disputa A veces exagerado, inclusive hay mucha gente dentro de la Fórmula 1 que no le gusta como Netflix encaró la serie, pero yo creo que le hizo un gran provecho, por lo menos favor a la Fórmula 1 para que se acerque mucha gente, inclusive joven, o gente que no sabía tanto técnicamente y empezó a engancharse por los pilotos, por las situaciones. Y hoy por hoy me pasó en el Gran Premio de Hungría, que circulaba por donde estaban los pilotos en los hoteles, y el promedio de edad que había esperando a los pilotos, como mucho de 25 años para abajo. Horas y horas, en 5 hoteles, una cantidad de gente como si fueran realmente rockstars, que pueden serlo, ¿no? Pero no lo he visto antes, a eso me refiero, ¿no? Y yo creo que eso le otorgó un poco la serie. Guste o no guste, yo creo que vi solamente la primera temporada, pero estoy dentro de la Fórmula 1 y tal vez no me sorprende las cosas que suceden para ver Netflix, pero me refiero a que fue positivo. Gracias, Juan. Quería hacerte la pregunta que está realizando Marina Caragliano en el chat. ¿Cómo ves la posibilidad que aumente la participación femenina en la Fórmula 1? Y otra consulta, ¿cuál es tu pronóstico para los resultados de este campeonato? Bueno, sería algo fantástico, ¿no? Como mencioné antes, ya hay participación femenina en la parte de ingeniería, en roles muy importantes dentro de los equipos. Lo hubo como directoras de equipo, Monisha Kaltenborg en Sauber, y cada vez hay más, y uno lo ve en los boxes, mecánicos, mecánicas trabajando en los autos, en todos los roles, ¿no? Y creo que es muy importante. Y hay una categoría muy importante que se llama la W Series, que solamente hay mujeres compitiendo, que compite los fines de semana con la Fórmula 1. Y ya hay una que fue campeón 2 veces, una británica, Jamie Chadwick, que sería el proyecto más importante con posibilidades de llegar a la Fórmula 1, pero bueno, le faltan recursos económicos, pero por lo que está haciendo, ya salió 2 veces campeona, lidera el campeonato ahora, creo que podría llegar a ser alguien que sí pueda estar allí representando a las mujeres. Y también está Tatiana Calderón, la colombiana, que ha sido piloto tester del equipo Alfa Romeo de Sauber, que ahora, bueno, tuvo que cambiar un poco de rumbo porque es muy costoso, ¿no? Si no hay apoyo. De hecho, la última piloto en la Fórmula 1 fue Giovanna Matti, la italiana, en los años 90. Y la más exitosa también fue italiana, Lela Lombardi, que llegó a clasificar en la 6ª posición, la única mujer que sumó puntos en la Fórmula 1. Así que queremos que haya más mujeres y sobre todo pilotos, ¿no? No solamente ocupando roles dentro de los equipos. Le contesto, te agrego una cosa, Juan, que me llegó ayer en la oficina. 17 de septiembre hay una especie de selección con pilotos femeninos en Magny-Cours en Francia para Fórmula 3. Así que el Claro. tema está muy activo y se está buscando ir por ese camino, Marina. Sí, además, hace poco estuve entrevistando a todas las españolas que participan en la W Series y ellas tienen los mismos sueños que tenían todos los pilotos cuando llegaron a la Fórmula 1. Estar en la Fórmula 1 y ser campeonas y se están preparando. Así que yo creo que va a faltar un poco, pero necesitan más condiciones económicas, porque participar en la Fórmula 3, como dijo, es muy costoso y hay menos recursos, ¿no? Tal vez porque son menos cantidad. Entonces, con la W Series, como dijimos que se transmite también por Star Plus y por ESPN, allí se pueden observar las cualidades de las mujeres y sobre todo de Jamie Chadwick, que creo que es una fuera de serie, ¿eh? Le gana a todas de una manera impresionante y tal vez ella sea una de las que tenga esa oportunidad de estar en la Fórmula 3.
Buenos días. Yo quería hacer una pregunta que tiene que ver con el estado de salud de Schumacher y una aclaración que por ahí, una aclaración o un comentario de que por ahí Netflix tiene que sacar algo de mujeres y, como piloto y eso también impacta en el deporte. Estoy en el mercado del deporte y el deporte no es más que un mercado también, ¿no? Y se maneja así. Sí, bueno, es la pregunta del millón, ¿no? Siempre nos preguntan y no podemos responder el estado de Schumacher y eso que corre su hijo Mick y Sabine Kem, que es su jefa de prensa, o por lo menos quien maneja la prensa ahora de Mick, pero que siempre estuvo al lado de Schumacher. Tengo una buena relación con ella, hemos hablado de muchísimas cosas, pero ya está como eh, escrito entre nosotros de no preguntar, porque ella me dijo una vez, ¿no? Podemos hablar de todo, pero no podemos hablar de la salud de Michael, entonces sigue siendo un misterio, ¿no? Algunos reclaman que sería por lo menos bueno tener alguna información. Sigue en su casa en Suiza, atendido. Hay rumores o hay comentarios de que de alguna manera reacciona a ciertos estímulos, pero yo he entrevistado a Mick varias veces, hablamos de su padre, pero no de la condición actual, ¿no? De lo que significó su padre para él y en algunos momentos, inclusive no sé si vieron ustedes el documental de Schumacher, se emociona y le cuesta un poco, ¿no? Sabemos que es el punto directo, él lo puede ver y puede informar de cómo está su padre, pero hay un hermetismo total que me parece respetable, ¿no? Por parte de la familia. Y con respecto a una serie de mujeres en Netflix, seguramente potenciaría mucho más esa posibilidad, porque ustedes saben, y bien lo mencionaste, lo económico es fundamental, sobre todo para quienes puedan llegar a sponsorear o patrocinar a las pilotos, porque se necesita el dinero, ¿no? Franco Colapinto está corriendo, pero no sabemos si puede terminar la temporada, si no llegan los recursos. Es un deporte muy costoso, a diferencia del fútbol, del calcio, que con una pelota uno puede arrancar enseguida, y esto es un proceso muy largo, karting, fórmulas menores y demás, donde la plata, el dinero se necesita. Excelente, Juan. Nos queda una pregunta de Ezequiel. ¿Ves la posibilidad de que vuelvan a utilizarse los autos de reserva para los pilotos en el caso de tener un accidente con destrucción total del monoplaza? Y si ves la posibilidad de que haya más mecánicos argentinos en algún equipo de Fórmula 1. Bueno, sí, en este... A ver, se me congeló ahí. Estás bien, estás Te bien. ¿Me escuchamos. escuchan? Sí, ¿Eh? Sí, sí. te escuchamos bien. Bueno, de hecho, bueno, Alfa Tauri tiene dos mecánicos argentinos. Uno es bastante amigo, Nico Bianco, y hay también otro por allí dando vueltas. De hecho, quien se encarga de la logística de Ferrari, que es un puesto muy importante, te diría que está poco por debajo de Binotto, pero toda la logística del equipo italiano es argentino y se llama Sergio Bondi. Así que, bueno, hay presencia allí. Y seguramente los que han hecho como Nico, de presentarse cuando hay una convocatoria para mecánicos, él se presentó y fue seleccionado y está viviendo allí en Faenza, en Italia. Existe la posibilidad. Y además, bueno, ¿cuál era la otra pregunta que me habías dicho? Del automuleto. Entonces, el automuleto, por una cuestión de costos, se desestimó, no se utilizó más porque había que llevar 3 autos, el transporte, y hoy por hoy hay un límite presupuestario y los equipos no quieren volver a tener un tercer auto porque eso implica mayor costo, ¿no? Hay que tener otro auto a disposición, y que inclusive el automuleto se probaba también y quedaba a disposición del piloto que se elegía en ese momento, y ustedes recuerdan que estaba en el medio del box. Ya ni siquiera la configuración de los boxes se podría llegar a utilizar, es más espacio, así que ni siquiera se ha vuelto a mencionar el tema de los autos muletos en la Fórmula 1, porque hoy todo apunta a seguir reduciendo los costos, tanto en cómo serán los motores 2026, mucho más eficientes y más económicos, como para también darle un poco la posibilidad a otro equipo, como mencionábamos tal vez en el caso de Andretti, que ingresen en la Fórmula 1. Por eso, por ahora, no más muletos o autos de repuesto.
La última pregunta y cerramos, realizada por Marcelo Chelo Ayala. ¿Cuál es tu piloto preferido? ¿Crees que Hamilton tiene posibilidades este año? Me preguntan cuál es mi piloto favorito y después pregunta por Hamilton. ¿Se nota que Sí, me gusta Hamilton? No, sí. no. A mí me gustan todos los pilotos, la verdad que no tengo uno favorito. Destaco los que son distintos, ¿no? Y en este caso entran, para mi gusto, Max Verstappen, Leclerc, Hamilton. Todavía para mí le falta un poco a George Russell, pero estos tres pilotos para mí hacen una diferencia, incluyendo a Fernando Alonso, que bueno, él mismo también tiene sus cualidades pese a los 40 años que acaba de cumplir. Entonces, yo creo que serían esos los que a mí me gustan como piloto y por lo que han logrado. Sebastián Vettel, pero bueno, se retira, así que le deseamos lo mejor, pero son pilotos que tienen un extra, ¿no? Y esos son los que más me gustan. Pero bueno, todos son fantásticos para estar entre los 20 pilotos en la Fórmula 1, tenés que tener condiciones. Me fui, para no decir Excelente, quién era Juan. mi favorito, me tiré unos cuantos, ¿no? Igual tiene nombre compuesto, se llama Charles, Max y todo junto, ¿no? Claro. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Juan, Pablo, por obviamente esta increíble conferencia. Les agradecemos obviamente a todos los participantes y esperemos hayan disfrutado de cada uno de ellos. Y lo más importante, compartir con nosotros la experiencia tanto a Vito y a vos y sus conocimientos. Así que nos vemos en la próxima conferencia y por supuesto siempre bienvenidos a nuestro Centro Ítalo-Argentino de Altos Estudios de la Universidad de Buenos Aires. Quiero agradecer al Chávez, sobre todo, al doctor Claudio Sin, bueno, y a Pablo Mamone que me dio esta oportunidad. La verdad que le agradezco muchísimo porque me encantó, no sé si contesté lo que querían o por lo menos conté lo que querían, pero la experiencia fue fantástica y además aprendí. Así que muchas gracias. Gracias a vos, Juan, y gracias a todos los participantes y por supuesto Pablo. Ustedes que tengan un buen fin de semana. Igualmente.